Ok, chicos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Muy bien, a ver, hasta ahora lo que nosotros hemos visto en el temario es la literatura universal, que tiene que ver básicamente con lo que es Europa y a veces Norteamérica, ¿ok? Nos hemos centrado mucho en España, hemos hablado de Alemania, de Francia, pero ahora vamos a pasar a lo que es la literatura hispanoamericana, ¿ok? A ver, la literatura hispanoamericana la vamos a estudiar en tres etapas. Número uno, tenemos el modernismo hispanoamericano. Número dos, el vanguardismo en Hispanoamérica, que es lo que voy a desarrollar ahora. Y luego, en la segunda mitad de la clase, hablaremos de la nueva narrativa hispanoamericana. Muy bien, comencemos con el modernismo. Cuidado con el siguiente detalle. El modernismo se inicia a fines de esta década, a fines de 1880. Más exactamente, el modernismo se inicia en 1888, cuando Rubén Darío, autor nicaragüense, publica el libro Azul. Así que este autor nicaragüense llamado Rubén Darío es el que marca el comienzo del movimiento modernista con su libro Azul. Lo primero que uno debe recordar acerca del modernismo es que es el primer movimiento artístico que nace, se crea, se origina en Hispanoamérica. Es la primera corriente literaria original, propia del territorio hispanoamericano. ¿Qué significa esto? Que antes del modernismo, básicamente, antes del modernismo, todos los movimientos literarios habían sido importados desde Europa. Muy bien. Tenemos el siguiente detalle. Por ejemplo, surge el romanticismo en Alemania, después de unos años llega al territorio hispanoamericano. O surge el realismo en Francia y después de unos años también llegará a nuestro territorio. Sin embargo, eso no ocurrió con el modernismo. El modernismo es la primera corriente artística que se origina, se crea en nuestro continente. La pregunta sería, profe, ¿y qué factores se tuvieron que dar para que por primera vez surgiera una corriente artística creada aquí? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Un grupo de autores hispanoamericanos se dio cuenta del siguiente detalle. La literatura de Hispanoamérica nunca se va a renovar, nunca va a evolucionar si insistimos en imitar lo español. Lo que pasa es que, bueno, habíamos sido colonia de España y debido a ello es que estábamos muy, pero muy influenciados por todo lo que venía del territorio español. O sea, a nivel político y territorial habíamos sido colonia de España, ya no lo éramos hace mucho, pero a nivel artístico seguíamos siendo una colonia española porque imitábamos todo lo que se hacía en España. Ante esa situación, los autores de Hispanoamérica se propusieron lo siguiente: vamos a modernizar, vamos a renovar la literatura hispanoamericana, pero para poder renovar nuestra literatura y aportarle algo nuevo, hay que dejar de imitar, de copiar lo español, porque imitar implica copiar lo que ya se hizo antes, en el pasado, mientras que modernizar, renovar, implica aportar cosas novedosas. Así que los autores hispanoamericanos, en su objetivo de modernizar, de renovar nuestra literatura, se alejaron de la influencia española y luego decidieron prestarle atención a otras literaturas extranjeras distintas de España. Así que los autores de Hispanoamérica se alejan de la influencia literaria venida de España y le prestan atención a territorios extranjeros para buscar influencia literaria nueva, repito, de países que no sean España. Ahora, a esta atención por lo extranjero se le denomina cosmopolitismo. ¿Por qué? Recuerda lo siguiente: cosmopolita es aquel que se siente un ciudadano del mundo. Si yo me siento un ciudadano del mundo, mi atención no se va a limitar a lo que ocurre y se hace en mi país. Si yo me siento un ciudadano del mundo, mi atención estará centrada no solamente en lo que ocurre y se hace en mi país, sino también en lo que ocurre y se hace en el extranjero. Así que autores de Hispanoamérica deciden modernizar, renovar nuestra literatura. Para eso se alejan de la literatura española, que tanto imitábamos, y en un gesto muy cosmopolita buscan influencia literaria nueva en territorios extranjeros. Profe, una pregunta: ¿y hubo algún territorio extranjero cuya literatura influenciara más a los modernistas? La respuesta es sí. La literatura extranjera que más influye en el modernismo será la literatura francesa.
De hecho, los autores hispanoamericanos de este periodo van a tomar la influencia de dos corrientes poéticas francesas denominadas simbolismo y parnasianismo. Ahora, quizás alguien por ahí piense, profe, un momento, ¿qué sentido tiene dejar de imitar, de copiar lo español para empezar a copiar e imitar lo francés? Lo que pasa es que, cuidado, cuando los autores de Hispanoamérica le prestan atención a Francia para influenciarse por el simbolismo y el parnasianismo, lo que hicieron los autores hispanoamericanos no fue copiar, plagiar, imitar el simbolismo y el parnasianismo, no. Lo que hicieron los autores hispanoamericanos con estas dos corrientes francesas fue someterlas a un proceso llamado sincretismo. Profe, ¿y cómo funciona el proceso denominado sincretismo? De la siguiente manera. Tomo dos elementos y los voy a mezclar. ¿Por qué? Porque mezclar dos elementos es un medio, una manera, un modo de conseguir a cambio un tercer elemento nuevo, insólito, original, nunca antes visto. Así que cuando los autores hispanoamericanos toman el simbolismo y el parnasianismo francés, no los van a imitar, no los van a copiar. Lo que hacen es mezclarlos de manera creativa para, a través de esta mezcla, crear un producto nuevo, original, insólito. El resultado de esa mezcla que se da entre el simbolismo y el parnasianismo, el resultado es el surgimiento de una nueva corriente literaria denominada el modernismo. Así que, recapitulando lo que he dicho, autores hispanoamericanos quieren modernizar, renovar nuestra literatura, se alejan de la influencia literaria española y, en un gesto muy cosmopolita, le prestan atención a otras literaturas extranjeras, sobre todo a Francia. En Francia, los autores hispanoamericanos van a tomar el simbolismo y el parnasianismo, pero no para plagiarlos, copiarlos, imitarlos, no. Lo que van a hacer con ambas corrientes poéticas francesas es someterlas a un proceso llamado sincretismo. ¿Cómo funciona este proceso, esta dinámica? Muy simple. Mezclo dos elementos porque mezclarlos es un modo de crear un tercer elemento, nuevo, original e insólito. Cuando los autores de Hispanoamérica mezclan el simbolismo y el parnasianismo, el resultado fue la primera corriente original del continente. Cuidado, para terminar con esto del sincretismo, el sincretismo, por ejemplo, es lo que ocurre cuando se mezcla el código genético del padre y de la madre. O sea, el tercer código genético resultante, el del hijo, es un código genético nuevo, con sus características propias. Porque cuando nace un hijo, no es que el hijo sea un plagio del 100% de características físicas y psicológicas del padre, y a la vez un plagio, una copia del 100% de características psicológicas y físicas de la madre. Sabemos que no. La mezcla de dos códigos genéticos crea un tercer código genético nuevo. El hijo tendrá su propio físico, su propia personalidad. Es lo mismo que pasa en este caso. Mezclar dos elementos es una manera de crear un tercer elemento nuevo. El modernismo no es una copia del simbolismo y el parnasianismo. Al mezclarlo se logra un resultado original. Muy bien, una característica adicional del modernismo es el llamado esteticismo. Profe, ¿y qué implica el esteticismo? El esteticismo implica que el objetivo, el fin de mi obra es crear una belleza no sencilla, no humilde, no llana, sino todo lo contrario. Yo quiero crear una belleza llamativa, opulenta, refinada, elegante. Ahora, si el objetivo de mi obra, si el fin de mi texto literario es crear una belleza opulenta y llamativa, si yo tengo un fin, necesito disponer de ciertos medios que me permitan alcanzar el objetivo que me he propuesto. Si mi fin es darle a mi obra el mejor resultado estético posible, pues para lograr ese resultado voy a hacer uso de ciertos medios, ciertos recursos, como el cromatismo y la musicalidad. Profe, ¿qué implica el cromatismo? A la hora de describir un paisaje, una persona o un animal, voy a enfatizar los colores, los matices, las tonalidades, para darle un mayor efecto estético a la descripción de esa persona, de ese animal o de ese paisaje. Por ejemplo, si yo quiero describir el atardecer,
podría decir lo siguiente: el sol se ocultó y el cielo oscureció, punto. Pero en esa descripción de estético no habría absolutamente nada. ¿Cómo podría darle yo un mayor efecto estético a la descripción del atardecer? Muy simple, apelo al cromatismo. Empiezo a precisar, a detallar, a describir los distintos colores que adquiere el cielo, cómo estos se impregnan las nubes, la superficie del mar, cómo esos colores se degradan para matizarse y dar lugar a colores nuevos. Describir todo ese proceso, esa gama de colores, dinámica, cambiante, obviamente le daría a mi descripción del atardecer un mayor efecto estético. Profe, la musicalidad implica que a la hora de escribir me preocupo porque mi lenguaje sea rítmico, eufónico, que suene de manera agradable cuando yo lea mi texto en voz alta. Así que tener un fin también implica hacer uso de unos medios que te permitan alcanzar dicho fin. Si mi objetivo es crear una belleza impactante, pues debo tener ciertos recursos para alcanzar ese objetivo. Es como cuando una señorita tiene como fin darle mayor belleza a su rostro. El medio, el recurso que utiliza sería, por ejemplo, el maquillaje. La dinámica es similar. Ok, cuidado, hay una característica adicional del modernismo y es el llamado exotismo. Profe, ¿qué implica el exotismo? El exotismo implica que le voy a prestar atención a culturas que son muy lejanas, muy distantes, muy remotas, y por eso mismo esas culturas son muy diferentes y distintas de la cultura a la que pertenezco yo. El exotismo en una obra se hace presente cuando yo en mi obra incluyo animales, personajes o lugares que pertenecen no a mi cultura, sino a una cultura distante y muy distinta de la mía. Tan distinta que esa cultura me resulta rara, extravagante, misteriosa, desconocida. Por ejemplo, los autores hispanoamericanos del modernismo hacían referencia al Japón milenario. Obviamente que el Japón ancestral respecto de Hispanoamérica es una cultura completamente distante en tiempo y espacio y muy diferente de la nuestra. O por ejemplo, los modernistas de Hispanoamérica incluían en sus obras referencias a la mitología griega. Obviamente que la Grecia mitológica es una cultura inmensamente distante y muy diferente de la cultura hispanoamericana moderna. Lo griego, lo japonés, la mitología nórdica del norte ancestral de Europa, también puedes encontrar referencias a la Edad Media y un largo etcétera, ¿ok? Muy bien, cuidado, el modernismo hispanoamericano sobre todo destacó en el género lírico, ¿ok? Lo coloco aquí por cuestiones de espacio, sobre todo destacó en la poesía. Hablemos de Azul. Ya sabes que este libro le pertenece a Rubén Darío, autor que no se llamaba Rubén Darío, su nombre real era Félix Rubén García Sarmiento. Profe, ¿por qué se cambió el nombre a Rubén Darío? ¿Por qué ocultó su verdadera identidad? ¿Estaba requisitoriado? No. Lo que pasa es que Rubén Darío es más musical, tiene un sonido más estético que Félix Rubén García Sarmiento. Y este autor, cuidado, es nicaragüense, ¿ok? Él va a iniciar el modernismo con un libro llamado Azul, en donde, ten cuidado con este detalle, hay cuentos y poemas, ¿ok? Y lo más importante en el libro Azul son los cuentos, los relatos, las narraciones. De hecho, cuando tú lees los relatos del libro Azul, te llevas una sorpresa. Los cuentos del libro Azul tienen un lenguaje que no es muy común de encontrar en los relatos. Cuando tú lees los cuentos del libro Azul, te das cuenta que su lenguaje es tan bello como el lenguaje de la poesía. La idea es la siguiente: tomas el libro Azul, te pones a leer los poemas y vives una experiencia poética por el lenguaje tan bello. Pero cuando terminas de leer los poemas de Azul, pasas a los cuentos y la experiencia poética continúa, porque todos los recursos propios de la poesía que embellecen el lenguaje de los textos líricos, esos mismos recursos poéticos los encuentras en los relatos de Azul. Tú lees los poemas y encuentras muchas figuras literarias, musicalidad, cromatismo, que le da una belleza poética al texto lírico, pero cuando pasas a los cuentos, la musicalidad, el cromatismo y las figuras literarias siguen siendo utilizadas en los relatos.
Los cuentos de Azul tienen una belleza poética, un lenguaje que no suele ser propio de los textos narrativos. Si te digo que los cuentos son lo que más destaca, hay que resaltar algún cuento. Y el cuento más importante aquí es El Rey Burgués. Cuidado con el siguiente detalle. El cuento El Rey Burgués desarrolla un tema importante, y ese tema es mostrar cómo en la sociedad el artista es marginado. ¿Por qué? Porque la sociedad es materialista, solo le da valor a aquello que dé ganancia material, pero el artista no es materialista, el artista es idealista. Al artista le importa solo un ideal, el ideal estético, la belleza. Este desencuentro entre una sociedad que valora lo material y un artista que valora lo ideal, este encuentro lamentablemente va a terminar de manera muy negativa para el artista, que es solo un individuo enfrentado a un poderoso colectivo que piensa de manera diferente, y ese colectivo es la sociedad que solo valora lo material. Pero vayamos con el argumento. La obra se inicia contándonos que en la ciudad hay un sujeto muy adinerado, denominado el Rey Burgués. Y el Rey Burgués tiene un palacio inmenso. Lo curioso es que este Rey Burgués tiene un gran capital, obviamente que valora lo material, pero este Rey Burgués tiene habitaciones dedicadas al arte, a la pintura, por ejemplo. Quizás alguien piense, profe, a ver, este Rey Burgués tiene dinero, valora lo material, pero profe, si este Rey Burgués tiene habitaciones dedicadas al arte, a la pintura, profe, este Rey Burgués también valora el ideal estético, la belleza, por eso tiene pinturas. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando el Rey Burgués se pasea por sus habitaciones en donde hay cuadros, el Rey Burgués no te dice, contemple el trazo, los colores, los matices, cómo exaltan el ideal estético. No. Cuando el Rey Burgués se pasea por la habitación donde tiene pinturas, te dice, esa pintura, 5 millones de dólares. Esa de allá, 20 millones. Esa, 30, solo yo pude pagar, ahora vale el doble. O sea, para el Rey Burgués el arte no vale porque exalte el ideal estético, no. Para el Rey Burgués el arte vale por el dinero que costó y por cómo esas obras tan caras revelan el estatus económico, revelan que el Rey Burgués en esta sociedad materialista vale más que tú y yo, porque en la sociedad materialista vale más aquel que tiene más dinero. Ahora, el Rey Burgués también tiene esculturas griegas en su jardín, pero cuando él se acerca a las esculturas griegas, no pienses que él te va a decir, contempla cómo el equilibrio, la armonía, la proporcionalidad entre las distintas partes del cuerpo revelan el ideal estético de los griegos. No, esa escultura, 15 millones. Esa de allá, 45 millones. ¿Y por qué el Rey Burgués coloca las esculturas en el jardín? Para que todos los que pasen frente a su mansión vean estas esculturas caras y sepan que el Rey Burgués, con más dinero, vale más que todos nosotros, ¿ok? Así que prácticamente el Rey Burgués ha pervertido, distorsionado la naturaleza del arte. Se supone que el arte es valioso porque exalta algo que no es muy común en la vida cotidiana, el ideal de belleza. Pero para el Rey Burgués el arte no. El arte vale por sencillamente el costo material y por cuánto puede valer materialmente el día de hoy. A este palacio en donde se encuentra el Rey Burgués, obviamente un materialista, a este palacio llega un artista, un poeta, barbón, mal comido, con la ropa rota, y el poeta le dice, Rey Burgués, soy un poeta y me dedico al arte. El Rey Burgués, que está con su séquito, dice, ¿un poeta? ¿Te dedicas al arte? Oigan, cortesanos, ¿tenemos algún poeta en las habitaciones dedicadas al arte? De repente vino enjaulado por ahí, no lo he visto. No, no tenemos ningún poeta, es más, ni siquiera sabemos qué es la poesía, le dicen sus cortesanos. El Rey Burgués dice, oye, verdad, yo tampoco sé qué es la poesía. A ver, poeta, explica en qué consiste tu arte. Y el poeta le dice, Rey, no he comido en 3 días. El Rey Burgués le dice, habla y comerás. Aquí tienes una escena muy elocuente respecto de quién es el Rey Burgués como ser humano. Como ser humano es alguien que carece de humanidad, carece de la sensibilidad humana necesaria para identificarse con el sufrimiento del poeta. Porque si tú vienes y me dices, tengo hambre, no he comido en 3 días, yo si soy alguien que merezca llamarse humano, pues me identifico con tu sufrimiento y satisfago esa necesidad primaria, el alimento. Pero para el Rey Burgués eso no es así. Para el Rey Burgués todo es un intercambio interesado. Ah, ¿tienes hambre? ¿Quieres que satisfaga tu necesidad de comida? Satisface mi curiosidad. Todo es un intercambio interesado.
El poeta va a explicar en qué consiste su arte. Ahora, los modernistas sofisticaban, embellecían mucho la expresión, lo que hace que sea un poco difícil citar el lenguaje tal cual y más aún entenderlo. Hay que sentarse a leerlo, analizarlo. Yo lo voy a parafrasear, voy a decir lo mismo con palabras más sencillas para que ustedes me puedan comprender de forma más inmediata, ¿ok? El poeta dice lo siguiente: Rey burgués, soy un poeta y me dedico al arte, y como tal mis versos trascienden, se ubican más allá de cualquier otro objetivo que no sea el objetivo supremo, el ideal estético, el ideal de belleza. Mis versos no se ponen al servicio de intereses políticos, no voy a utilizar mi obra para predicar ideas de izquierda o de derecha, mis versos no se ponen al servicio de intereses religiosos, no voy a predicar credo alguno, mis versos no se ponen al servicio de intereses sociales, no voy a usar mi obra para denunciar injusticias y mucho menos mis versos se ponen al servicio de intereses económicos, porque mis poemas se elevan por sobre la vil materia para perseguir algo superior, el supremo ideal, el ideal estético, el ideal de belleza. Pero una vez que el rey burgués termina de explicar su concepción una vez que el poeta termina de explicar su concepción idealista del arte, el poeta deja al rey burgués con cara de WTF, como dicen ustedes. El rey burgués dice, ¿qué? Pero no entiendo. ¿Me dices que tu poesía no persigue la ganancia material y solamente busca lo ideal? Oye, pero no entiendo. ¿Por qué dedicas tiempo a una actividad que no te da dinero? Es más, el rey burgués le pregunta a su séquito: oigan, cortesanos, ¿ustedes entienden? Y los cortesanos tampoco comprenden. ¿Cómo puede ser que alguien dedique tiempo a una actividad, la poesía, sin que ésta dé ganancia material? ¿Ok? Así que en ese instante nos damos cuenta del gran problema. El rey burgués, que representa a la sociedad materialista, literalmente no puede entender que alguien dedique tiempo a algo que no le da dinero. Muy bien. Mientras que el poeta está en el extremo opuesto. Para el poeta lo más importante es lo ideal, exaltar el ideal de belleza. Es un desencuentro similar al que, por ejemplo, experimentan algunas personas que quieren dedicarse a una carrera, pero tienen a ciertos familiares que dicen: no, sabes que te tienes que dedicar a esto. Y claro, el desencuentro es similar, porque tú estás bajo la premisa de un ideal, y ese ideal es que te apasione aquella carrera a la cual te quieres dedicar. Pero a esos familiares no les interesa tu ideal, no les interesa la satisfacción, la recompensa emocional que esa carrera puede dejar en ti. A mí no me interesa eso, a mí me interesa lo material, lo concreto. Esa carrera no te da dinero, pues no vas a estudiar eso. Y si lo quieres estudiar, pues piña, a ver quién te lo financia. Yo no lo hago. Porque hay familiares que llegan al punto de chantajear a los hijos, sobrinos o nietos, qué sé yo, para que tú dediques tu vida no a la carrera que tú quieres, sino a la carrera que quiero yo. Lo que es obviamente alucinante y absurdo. Vas a dedicar tu vida a una carrera que no es la que tú quieres. No vas a vivir la vida que tú deseas, vas a vivir la vida que quiero yo. Tú vas a convertirte en una extensión de mis deseos, porque no vas a estudiar lo que quieres, sino lo que quiero yo. Lo que obviamente es terrible. Un ser humano es independiente y bueno, los apoderados pueden orientar, pero no interferir en tu vida. Te pueden dar sugerencias: mira, esto de aquí puede ser bueno, pero tú eres libre de elegir lo que desees, mientras tengas suficiente para no mantenerte y no ser una carga para nadie. Genial. Pero el desencuentro que hay entre el rey burgués materialista y el artista idealista es el desencuentro que se da entre algunos apoderados y los hijos. Yo quiero dedicarme a una carrera bajo una premisa, y esa premisa es un ideal: apasionarme con lo que hago. Pero bueno, a algunas familias tu pasión, la recompensa emocional que esa carrera deja en ti, no importa. Importa lo que se puede ver y tocar: el dinero. Yo espero obviamente que todos aquí puedan dedicarse finalmente a lo que desean, porque bueno, quien habla tiene la suerte de dedicarse a algo que disfrute. Yo no me levanto día a día a decir: maldita sea, ahora tengo que dictar, por un demonio otra vez tengo que dar clase. No, yo me levanto entusiasmado y trato de involucrarme en lo que hago para salir no solamente con dinero en el bolsillo a fin de mes, sino con un saldo emocional, porque recuerda, toda carrera debe dejarte dos saldos: el económico, que llega a tu bolsillo, y el saldo emocional, la satisfacción de hacer algo
que te gusta, para que disfrutes de tu carrera, ¿ok? Pero otra vez, en algunos hogares no se entiende esto, solamente importa lo material, lo ideal, la pasión que algo te causa, no interesa. Y claro, esto se extiende luego a situaciones mucho más graves, porque si yo estudié medicina por dinero, cuando llega una persona en emergencia, un ratito, antes que tu vida, me importa el dinero, ¿tienes para pagarme? No, muérete. Yo estudié esta carrera por dinero. A mí no me apasiona lo que hago. A mí mi carrera solamente me deja una recompensa monetaria, no emocional. Así que si no tienes dinero, pues como a mí no me gusta lo que hago, no voy a dedicarme a una acción que no me va a dar dinero. ¿No tienes dinero? Pues lárgate a otro hospital. Tu vida no me interesa, a mí me importa el dinero. Por eso estudié la carrera. Pero ¿qué pasa si tenemos a un médico con vocación, que le apasiona lo que hace? No tendrás dinero, pero te ayudo. ¿Por qué? No me vas a pagar, muy bien, pero tengo la satisfacción emocional de saber que hice un bien, y yo estudié esa carrera en parte por eso. Una persona que se apasiona por lo que hace puede dejar el dinero de lado por momentos. Obviamente no vas a regalar tu esfuerzo, no puedes vivir del aire, ¿ok? Pero llega unos momentos en donde uno puede dedicar tiempo sin que a uno le paguen. ¿Por qué? Porque te apasiona lo que haces. No me das un saldo monetario, pero me das un saldo emocional. Me gusta lo que hago. Y eso le puede pasar a cualquiera que se apasione por su carrera. No es el ciclo actual, pero por ejemplo en el ciclo semestral o los repasos, hay alumnos que te persiguen para que les resuelvas preguntas, ¿ok? Y claro, yo no voy a decir, ¿sabes qué? Hoy estoy en mi receso, lárgate, no me molestes. Porque como yo estudié esta carrera por dinero y no me pagan en el receso, lárgate. No. ¿Sabes qué? Yo veo que te apasionas por ingresar a una universidad. ¿Sabes qué? Yo tengo que estar a la altura de tu esfuerzo y me voy a quedar aquí contigo para resolver tus preguntas. Está bien, no me va a dar dinero, pero yo estudié esta carrera porque me agrada. Me estás dejando una satisfacción emocional. Por eso puede darse un intercambio sin que haya dinero de por medio. Me buscas por una pregunta, te la resuelvo. No me das dinero, pero me dejas una satisfacción de saber que estoy haciendo bien mi trabajo y me agrada. Pero en un mundo en donde todo se reduce a lo material, pues yo no voy a dedicarme a una actividad si esa actividad no me da dinero. Y puedo ser sencillamente un abogado al cual la ley y el respeto de los derechos no le interesa. Solamente me interesa si me vas a pagar por eso. O puedes estar mal con tu salud y tampoco me interesa. Como yo estudié esta carrera por dinero, el hecho de hacer un bien no me agrega ninguna satisfacción. Yo estudié esta carrera por dinero. Y en ese interés por solo lo material se terminan construyendo mundos como el mundo en el que vivimos. Ese es el gran peligro de olvidarse de ciertos ideales importantes, ya sea la belleza o ese ideal que, por ejemplo, es la pasión de hacer algo que disfrutas. Así que espero que en algún momento todos logren dedicarse a una carrera que les deje satisfacción emocional. Me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, y como esta carrera me deja un saldo emocional, pues a veces puedo incluso trabajar o ayudar a alguien sin pedirle dinero, ¿ok? Pero obviamente también debe haber un saldo monetario, porque la idea es que aquello a lo que elijas dedicarte te permita mantenerte, pues. Tampoco vas a decir a tus padres, ¿sabes qué? Voy a ser youtuber o tiktoker, y hasta los 30 años paga para el pasaje, pues mamá, por favor, para ir al menú. No tiene sentido, ¿ok? Pero bueno, volviendo al relato, el rey burgués es materialista, el poeta es un idealista. El rey burgués sencillamente no entiende que alguien se dedique a una actividad que no deja dinero. Así que el rey burgués dice, mira, ¿sabes qué? Yo aquí no te voy a pagar por crear poesía, porque tu poesía no me va a dar lo que más me importa, dinero. Así que aquí no vas a escribir poesía. A ver qué vas a hacer. Toma esta cajita musical, anda al exterior del palacio y dale vuelta a la manivela. El poeta en ese instante está siendo marginado de dos maneras. Número uno, marginado a nivel espacial. El espacio que va a ubicar, en el cual se va a ubicar el poeta, no es el centro, no es dentro del palacio, lo marginan al exterior, vete afuera, ¿ok? Pero el poeta también está siendo marginado no solo a nivel espacial, porque lo envían fuera del palacio, también lo están marginando a nivel profesional, porque se va a dedicar a esa profesión para la cual tiene talento, va a escribir poesía, no, lo marginan a una actividad secundaria, dale vuelta a la manivela, dale vuelta a la cajita musical, ¿ok? Y el final del poeta es súper triste, porque él, prácticamente por la necesidad de tener que alimentarse, ya no escribe poesía, está dándole vuelta a la manivela de la cajita musical para darles música a los cortesanos que están en el exterior. Pero cambian las estaciones, llega el invierno, los cortesanos se
encierran en la calidez del palacio. ¿Quién queda fuera, excluido, marginado? El poeta. Cae nieve y sin embargo el poeta, a pesar de que no hay nadie que lo escuche alrededor, el poeta sigue dándole vuelta a la manivela de la cajita musical. ¿Por qué? Porque este movimiento es una manera de obtener calor para su cuerpo y luchar contra las inclemencias del frío. Pero solo, olvidado, marginado, ignorado, el poeta no puede sobrevivir y finalmente fallece. Fallece de hipotermia, su cadáver queda cubierto de nieve. Esto le ha ocurrido a cientos de artistas en la historia humana, ¿ok? Por ejemplo, Mozart, hoy en día súper admirado, uno de los compositores que exaltó de manera inimaginable el ideal de belleza. Hay piezas musicales que jamás podrían haber existido si no fuera porque Mozart las creó. Pues Mozart terminó prácticamente hundido en la pobreza. ¿Cómo es posible que alguien que crea algo tan valioso termine prácticamente hundido en la miseria? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque lo que tu arte exalta, el ideal de belleza, a nosotros no nos importa. Entonces, si no nos importa tu ideal estético y solo valoramos lo material, pues exactamente es eso lo que nadie te va a dar por tu arte. No vamos a pagar por tu música, muere en la pobreza absoluta. O por ejemplo, tienes que olvidarte de tu arte y dedicarte a otra actividad que te dé dinero. Y eso le pasaba a Rubén Darío. Rubén Darío publicó su libro Azul y vendió 5 ejemplares. Lo compraron sus papás y sus hermanos, ¿ok? Nadie más. ¿Tú crees que Rubén Darío podía dedicarse por completo a la actividad poética para la cual tenía talento? No, tuvo que dedicarse a otra actividad. Él era, por ejemplo, periodista. Porque en una sociedad en donde no se valore el ideal de belleza, pues que tu libro exalte el ideal estético no le importa a nadie, nadie compra tu obra, hay que ganarse la vida de otra manera, ¿ok? Eso en cuanto al libro Azul. Por cierto, hay otro cuento que tiene un tema similar, me refiero al cuento El sátiro sordo, aunque por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo ahí. Chicos, un instante, por favor, tengo una llamada urgente, un momento. Un ratito, perdón, mil disculpas.
Era una emergencia. Ya, ok. Pasemos a lo que es el vanguardismo hispanoamericano. Muy bien. Ok, entonces, el vanguardismo hispanoamericano... perdón, hay una pregunta de Jean-Pierre. Me dice, profesor, ¿qué representa el libro azul? Bueno, en realidad la respuesta está en la pizarra. Para el modernismo, el libro azul representa el inicio, el comienzo de este movimiento literario que es el primero creado en Hispanoamérica. Espero haber respondido a tu pregunta, Jean-Pierre. ¿Sí? ¿Perdón? Pero ahí está abajo, lo puse. Ya. Muy bien. Vayamos al vanguardismo hispanoamericano. Cuidado con el siguiente detalle. El vanguardismo hispanoamericano va de 1920 a 1930. Cuidado, cuidado. Cuando digo 1930 no significa que termine exactamente en ese año. Significa que se extiende hasta fines de la década de 1930, 1939. Muy bien. Ahora, el vanguardismo hispanoamericano destaca, cultiva el género lírico. Este movimiento es completamente poético. Hemos estudiado la semana pasada el vanguardismo europeo, pero cuidado, no vayas a creer que el vanguardismo hispanoamericano es una copia del vanguardismo europeo y estadounidense, no. Lo que hacen los vanguardistas de Hispanoamérica es reformular, transformar el vanguardismo extranjero, como agregándole cosas nuevas. Por ejemplo, el vanguardismo en Europa y Estados Unidos le prestaba atención a la modernidad, pero el vanguardismo hispanoamericano transforma el vanguardismo extranjero aportándole algo nuevo. Atención por culturas ancestrales. Hay poetas de la vanguardia hispanoamericana que te hablan de la cultura incaica, de la cultura azteca. Esa atención por lo ancestral no la encontrabas en la vanguardia foránea de Europa y Norteamérica. Así que no es un plagio del vanguardismo extranjero, se le aportan cosas nuevas para transformarlo. La vanguardia, ya sabes que propone un arte súper novedoso, hay que expresarse de forma nueva, y en la poesía la vanguardia se expresa de manera novedosa a través del verso libre. El verso se libera, deja de lado la rima, la métrica, ya no se cuentan sílabas, por ejemplo, y la metáfora será la figura literaria predilecta por estos autores. Claro que hablamos de una metáfora compleja, densa, complicada, algo difícil de entender. Muy bien, por último, 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que le pertenece al poeta chileno Pablo Neruda. Muy bien, ahora, Pablo Neruda en realidad no se llamaba así, su nombre real era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, sus padres le pusieron tremendo nombre y el maldito se lo cambió a Pablo Neruda. Ahora, este autor es chileno y gana el Premio Nobel de Literatura en el año 1971, 2 años antes de morir. Lo más importante respecto de Pablo Neruda es lo siguiente: este autor tiene una producción poética muy extensa, casi 50 poemarios, pero esa producción poética tiene 4 etapas. Tenemos, por ejemplo, la etapa de iniciación, voy a colocar aquí las 4 etapas de Neruda. Tenemos, número 1, la etapa de iniciación. Aquí se ubica el libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, libro del cual vamos a hablar en un instante. Luego tenemos la etapa residenciaria, llamada así porque aquí se ubica su libro Residencia en la Tierra. Luego vamos a hablar de la etapa de plenitud épica, en donde se encuentra su poemario Canto General. Y por último hablaríamos de la etapa de poeta profesional, donde se encuentra su libro Odas Elementales, ¿ok? Así que recuerda, etapas en la poesía de Pablo Neruda: la de iniciación, aquí se encuentra este libro, luego la residenciaria, la de plenitud épica, y por último la etapa de poeta profesional. De estas 4 etapas nosotros nos vamos a centrar en la primera, muy bien, la etapa de iniciación. Esta de aquí es la etapa a la cual pertenece este libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. El tema principal obviamente es el amor, está explícito en el título, pero aquí el amor se va a relacionar con otros temas. Por ejemplo, la incomunicación, 2 amantes que se fracasan a la hora de intentar comunicarse, la lejanía, la distancia que se establece entre ambos, pero el amor, la incomunicación y la distancia siempre van a relacionarse con la naturaleza. De hecho, en este poemario, la naturaleza va a brindar una serie de
imágenes que le sirven al poeta para expresar sus emociones. Por ejemplo, tenemos el poema 1, que dice lo siguiente: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar de ti el hijo de la tierra. En este poema se establece una relación entre la mujer amada y la naturaleza, ¿ok? Por eso es que te plantean que esos muslos blancos son como colinas. Y también se propone que el acto sexual es casi como una labor de agricultura, por eso el hijo nace de la tierra tipo Pachamanca, digámoslo así, ¿ok? En el poema 1 te muestran a los amantes en el momento de mayor intensidad que existe, el encuentro sexual. Pero luego hay más poemas que te muestran que esta relación no siempre es perfecta. Por ejemplo, tenemos el poema 15, famoso por lo siguiente: me gustas cuando callas porque estás como ausente, me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Ahora, en este poema el tema es la incomunicación, dos amantes que fracasan a la hora de intentar comunicarse y por ende a la hora de intentar entenderse. Claro que el inicio del poema es curioso, ¿no? Porque en medio de esta situación incómoda, los amantes que no saben comunicarse, el poeta ha descubierto que algo le gusta, algo le agrada la imagen de su amada en silencio. Pero por más que en medio de esta situación incómoda el poeta descubra algo que le agrada, eso no es suficiente para ocultar el problema. Dos amantes que no saben comunicarse. Porque cuidado, lo clave en toda relación, sea laboral, familiar o amical, es la comunicación. La comunicación es la que nos permite entendernos. De hecho, los psicólogos han dicho ya que uno no comparte su vida con aquella persona con la cual tiene gustos más afines, ideas similares. No, uno comparte su vida, uno termina quedándose al lado de aquella persona con la cual puede resolver los problemas de pareja de manera más calmada, sosegada y pacífica. ¿Y cómo se resuelven los problemas de pareja? No con álgebra, obviamente, sino con comunicación. Por eso, si en el poema 15 la comunicación entre los amantes fracasa, esos amantes están destinados a no seguir juntos. Y es exactamente lo que va a ocurrir en el poema 20. El poema 20 nos muestra ya la lejanía instalada entre dos personas que se querían o quizás siguen queriéndose, pero recuerda, a veces el amor no basta, a veces el amor no es suficiente, porque si el vínculo puede estar lleno de amor, hay que darle forma a ese amor para que no sea perjudicial en los integrantes de la pareja, y las personas terminan separándose, ¿ok? Puede ser que tú ames a alguien, pero que esa persona no se merezca el amor que tú eres capaz de dar, entonces sencillamente te tienes que distanciar. Porque si alguien no te da el respeto que mereces, pues ese respeto te lo das tú mismo, imponiendo distancia de personas que sencillamente no te valoran. Lo curioso es que la relación ya se acabó, pero el poeta experimenta inseguridad respecto de si la decisión correcta fue terminar o no. Por eso en algún momento el poeta, dentro del poema número 20, nos dice: yo la quise, a veces ella también me quería, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. El poema 20 tiene un inicio bastante célebre. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Lo curioso es que en este poemario, en este libro de poesía, se utiliza mucho la naturaleza para expresar las emociones del poeta. Por ejemplo, el poeta experimenta nostalgia por el cuerpo de su amada y esta nostalgia se proyecta en el paisaje y nos dice el poeta: cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. En el poema 20, las emociones del poeta también se expresan a través de la naturaleza. No es casualidad que el poema 20, con los sentimientos más oscuros, se ambienten en el momento más oscuro del día, la noche. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, nos dice el poeta. Otro elemento importante es que constantemente el autor en el poema 20 menciona las estrellas. La noche está estrellada y ella no está conmigo. Tiritan azules los astros a lo lejos. Profe, ¿por qué el poeta menciona tanto las estrellas? Lo que pasa es que ese elemento de la naturaleza, que es la estrella, guarda algo en común con el recuerdo de la amada.
A la estrella tú la puedes contemplar, pero está inmensamente lejos. Exactamente lo mismo pasa con el recuerdo de la amada. A través del recuerdo, de la nostalgia, de la memoria, puedes contemplarla, pero esa amada está inmensamente lejos. Y lo más triste es que esa distancia no solamente es física, sino emocional. Esa mujer ya no existe como alguien que lo ama, esa mujer ahora únicamente existe como alguien que alguna vez lo amó, ya no, ¿ok? Muy bien, para terminar con esta primera parte de la clase, en este libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, hay influencia del modernismo. A los modernistas les gustaba utilizar el verso de 14 sílabas métricas, el verso alejandrino, y también hay influencia del vanguardismo, porque ya sabemos que los vanguardistas apelaban al llamado verso libre. Ok, chicos, nos quedamos ahí. Ya en un instante vuelvo para llenar la pizarra con el tema nueva narrativa hispanoamericana. Si alguien va a tomar foto, de una vez, por favor. Creo que casi entra, por lo que estoy viendo, creo que sí. Ya. Chicos, por favor, coloquen el celular en vibración.
Ya. Buen día. A Raquel, mil disculpas por lo de hace un rato, sino que me llamó un inquilino en la casa y... problema. Gracias. Ok, chicos, vamos a continuar. A ver, como les dije, seguimos hablando de la literatura hispanoamericana. Luego del modernismo, luego del vanguardismo hispanoamericano, que era exclusivamente poesía, pasamos a la nueva narrativa hispanoamericana. Ahora, este movimiento literario también se relaciona con la vanguardia. ¿Por qué? Mientras que en el vanguardismo hispanoamericano se utilizaban técnicas poéticas de vanguardia, verso libre, metáfora compleja,
en la nueva narrativa también se van a utilizar técnicas de vanguardia. Obviamente que no técnicas poéticas, porque aquí dice bien claro, hablamos de narrativa. La nueva narrativa se puede definir como el movimiento literario que incorpora técnicas vanguardistas en la novela y el cuento hispanoamericano, ¿ok? Yo en la clase anterior, cuando hablamos del vanguardismo, te expliqué técnicas narrativas de vanguardia como el tiempo no lineal, intercalar de manera caótica pasado, presente y futuro. También te hablé de otra técnica narrativa de vanguardia, el monólogo interior, plasmar el caótico flujo mental de los personajes. También te hablé de la técnica denominada narrador objetivo. Quien cuenta la historia solo sabe lo externo del personaje, no lo interno, no lo que piensa, no lo que siente el protagonista. Otra técnica narrativa de vanguardia sería la de las múltiples perspectivas, contar una historia desde el punto de vista de distintos personajes. Todas esas técnicas de vanguardia las incorporan los autores de la nueva narrativa. Claro que esta incorporación de técnicas vanguardistas es progresiva, paulatina, no se da de golpe. De ahí que hablemos de etapas dentro de la nueva narrativa hispanoamericana. Tenemos número 1 la etapa emergente. La etapa emergente va de 1920 hasta fines de la década del 30. Luego tenemos la etapa de consolidación que va del 40 al 50 y por último la etapa de apogeo que va del 60 al 70. Cuidado, a la etapa de apogeo también se le conoce como boom hispanoamericano. Escucha bien, en la etapa emergente hay muy pocos autores empleando técnicas de vanguardia, muy pero muy pocos. En la etapa de consolidación ya aparecen gran cantidad de escritores utilizando técnicas de vanguardia de forma magistral. De hecho, a la etapa de consolidación se le llama así porque consolida la nueva narrativa como el movimiento literario más importante en la novela y el cuento hispanoamericano. Sin embargo, los autores de la etapa de consolidación tuvieron éxito de crítica, fueron muy elogiados por los estudiosos de la literatura, pero los autores de la etapa de consolidación no tuvieron éxito de ventas, no vendieron muchos libros. En la etapa de apogeo hay éxito de crítica y también éxito de venta. Por eso a la etapa de apogeo también se le llama boom. Hubo un boom editorial. Los integrantes de la etapa de apogeo venden libros a nivel mundial en cantidades millonarias. Aquí se encuentran, por ejemplo, García Márquez, Mario Vargas Llosa, autores que vendieron muy bien en su momento. Dentro de la nueva narrativa hispanoamericana vamos a hablar de 100 años de soledad. Una obra que, cuidado, le pertenece a un autor que integra la etapa de apogeo. La obra 100 años de soledad le pertenece a un autor del boom, me refiero a Gabriel García Márquez, autor que por cierto ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, mientras que su contemporáneo Mario Vargas Llosa lo ganó en el 2010, 28 años después, aunque se sabe que fue por motivos políticos. Muy bien, a veces la Academia Sueca tarda en premiar a algunos autores porque hay ciertas desavenencias entre la ideología política de la Academia Sueca que da el Nobel y la ideología política que pueda profesar un autor. Género narrativo, especie, novela, y estamos ante la novela considerada la obra máxima del realismo mágico. Profe, ¿qué es el realismo mágico? El realismo mágico es una corriente literaria en donde ocurre algo que para el lector es fantástico, sorprendente. Pero eso que para el lector es fantástico y sorprendente, el personaje de la obra lo toma como algo cotidiano. Repito, el realismo mágico es una corriente interna a la nueva narrativa, y en las obras del realismo mágico, un evento fantástico es tomado por los personajes como si fuera algo cotidiano, común. En la novela 100 años de soledad, por ejemplo, 3 mujeres están tendiendo la ropa, están extendiendo la sábana entre ellas, pero de pronto la sábana se empieza a elevar porque una de esas mujeres, Remedios, está levitando, ascendiendo a los cielos en cuerpo y alma. La mujer llamada Remedios, que está levitando y elevándose a los cielos, se despide de su abuela, se despide de su tía. La abuela termina de ver cómo Remedios desaparece tras las nubes. La abuela se presigna y sigue tendiendo la ropa, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Mientras que la tía se ha quedado muy furiosa porque en su ascenso a los cielos, Remedios la Bella se ha llevado sus sábanas, ¿ok? Y luego sigue tendiendo la ropa como si nada fuera del ordinario hubiera tenido lugar. Cuidado, en el realismo mágico puede suceder algo que para el lector es fantástico, una mujer ascendiendo a los cielos, pero los personajes lo toman como algo cotidiano.
Sin embargo, en las novelas del realismo mágico también puede ocurrir lo inverso. En la novela puede ocurrir algo que para el lector es cotidiano, común, pero los personajes lo toman como un evento de fantasía. Un ejemplo, la novela 100 años de soledad se ambienta en un pueblo llamado Macondo, y este pueblo está completamente alejado de la civilización moderna. En Macondo la tecnología no existe. Pero aparecen unos gitanos llevando objetos tecnológicos. Como en Macondo la tecnología no existe, cuando los pobladores tengan contacto con la tecnología, al no entender cómo funciona, van a creer que están ante un evento de fantasía. Por ejemplo, a Macondo llega Melquíades, un gitano, arrastrando 2 enormes imanes por las calles de Macondo, y ante el paso de los imanes, los pobladores empiezan a salir corriendo despavoridos de sus casas, porque los imanes empiezan a traer las ollas, los tornillos, los clavos, los objetos metálicos perdidos, aparecen irónicamente por donde más se les había buscado. Los pobladores no entienden qué ocurre y le preguntan a Melquíades qué está pasando. Y la explicación que da Melquíades también contribuye a que un cotidiano imán sea entendido como un objeto fantástico. ¿Qué dice Melquíades? Tranquilos, tranquilos, oiga. Lo que pasa es que todos los objetos tienen vida propia, ánima, espíritu, y el imán le despierta el ánima, la vida a los objetos de metal, por eso se mueven. Entonces, un cotidiano imán percibido como algo fantástico, y a la inversa, un evento fantástico, un ascenso a los cielos, percibido como un evento cotidiano, eso es el realismo mágico. Lo fantástico experimentándose como algo cotidiano, o lo cotidiano un imán experimentándose de forma maravillosa. El tema principal de esta novela es la historia del estirpe Buendía, una estirpe que tiene 7 generaciones en total. A ver cómo vamos de tiempo, ya. Vayamos con el argumento de la obra. La obra se inicia curiosamente contando el futuro. La obra se inicia con la siguiente frase: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Mira cómo se inicia la obra, muchos años después. Ya con esta frase, el narrador te instaló en el futuro. Te está diciendo que algún día un sujeto llamado Aureliano Buendía, algún día será coronel, algún día estará ante el pelotón de fusilamiento, y cuando estén a punto de fusilarlo va a recordar una escena de su infancia. Pero eso va a ocurrir en el futuro, dentro de muchos años. La pregunta es, ¿y en el presente quién es Aureliano Buendía? Ahora la obra nos va a contar. En el presente, Macondo es una aldea de junco y caña brava, y por esa época el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para hacer referencia a ellas había que señalarlas con el dedo. Aureliano Buendía es hijo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Estos esposos, padres de Aureliano Buendía, son los fundadores del pueblo de Macondo. Y el pueblo de Macondo es alejado de la civilización moderna, pero es visitado todos los meses de marzo por una tribu de gitanos que instalan una feria cuyo principal atractivo es la tecnología. De hecho, José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, el primero del estirpe Buendía, integrante de la primera generación, José Arcadio Buendía sale de su casa llevando de la mano a José Arcadio, su hijo de 13 años, y a Aureliano de 9 años de edad. Ese niño que en el presente tiene 9 años, llamado Aureliano Buendía, ya te anticiparon, algún día será coronel, algún día estará a punto de ser fusilado. José Arcadio Buendía en Macondo va buscando la feria de los gitanos, pero de pronto escucha a un gitano que dice: vayan a la plaza y vean el último invento de los sabios de Ámsterdam. José Arcadio Buendía va con sus hijos a la plaza, y en la plaza está todo el pueblo reunido, y hay una carpa. De pronto de la carpa sale Melquíades. Melquíades es el líder de la tribu de gitanos, y al verlo todos se quedan perplejos, porque estaban acostumbrados a ver a Melquíades como un viejito achacoso, ya en las últimas, respirando aire ajeno prácticamente. Sin embargo, tienen ante sí a un Melquíades que desde su último viaje hasta el presente parece haber rejuvenecido 20 años de edad. La sorpresa se hace aún mayor cuando Melquíades mete la mano a su boca y al retirarla, en un segundo ha vuelto a envejecer los 20 años que había rejuvenecido. En ese instante José Arcadio Buendía se pone de pie y dice: el poder de Melquíades ya no conoce límites, ha aprendido a manejar el tiempo a su antojo. ¿Qué es lo que había ocurrido? Bueno, lo que había ocurrido era que Melquíades se había retirado la dentadura postiza que se había comprado. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Realismo mágico. Para el lector, una dentadura postiza es un objeto cotidiano que sabemos tiene un efecto en tu apariencia. Con dientes te ves más joven,
con encías te ves más viejo. Pero lo que para el lector es algo cotidiano, una dentadura postiza, en Macondo se interpreta como el poder fantástico de Melquíades, que puede envejecer y rejuvenecer cuando quiera, basta con que meta la mano a su boca. José Arcadio Buendía vuelve a su casa y encuentra a su esposa, su esposa Úrsula Iguarán, dando a luz a la única hija mujer, Amaranta. Bien, así que cuidado, la primera generación de la familia Buendía está compuesta por José Arcadio Buendía, ¿ok?, y su esposa Úrsula Iguarán. La segunda generación de la familia Buendía está compuesta por los hijos. Tenemos a José Arcadio, que al inicio tiene 13 años, a Aureliano Buendía, futuro coronel, que tiene 9, y acaba de nacer Amaranta, la única hija mujer de la familia. Vuelve a llegar el mes de marzo, vuelven a llegar los gitanos, José Arcadio Buendía sale con sus 2 hijos, José Arcadio y Aureliano, y llega a la feria donde están instalados los gitanos. Pero ocurre que José Arcadio Buendía empieza a preguntar por su amigo Melquíades, el líder de la tribu de los gitanos. Sin embargo, ningún gitano le da razón. No sé dónde está Melquíades, no sé qué ha sido de él. Cuando de pronto José Arcadio Buendía se cruza con un gitano que está promocionando un brebaje que otorga ese poder que tú tienes ante tu crush, la invisibilidad, ¿ok? El gitano dice: pasen por favor y vean este brebaje que da el poder de ser invisible. En ese instante el gitano empieza a beber el brebaje y José Arcadio le pregunta: ¿dónde está Melquíades? El gitano empieza a desvanecerse, pero alcanza a responder la pregunta que le hizo José Arcadio Buendía. De hecho, la respuesta del gitano queda vibrando en el aire: Melquíades murió. José Arcadio Buendía se entristece por la muerte de su amigo Melquíades. Sin embargo, de su tristeza lo saca el asombro. ¿Qué le asombra? Lo asombra escuchar que un gitano está parado en la entrada de una carpa diciendo: pasen y vean el último invento de los sabios de Macedonia. José Arcadio Buendía entra con sus hijos y el gitano abre un enorme cofre. Cuando José Arcadio Buendía ve eso, dice: miren niños, es el diamante más grande del planeta. Pero el gitano lo corrige: no es un diamante, es hielo. Macondo es una zona caribeña, calurosa. La única manera de tener hielo sería con tecnología, pero en Macondo la tecnología no existe. Por eso José Arcadio Buendía está ante algo que jamás ha visto en su vida. Para tocar el hielo. Cuando José Arcadio Buendía coloca la mano encima del hielo y experimenta una sensación nunca antes percibida, frío extremo, José Arcadio Buendía dice: este es el invento más grande de nuestro tiempo. Otra vez, realismo mágico. Algo cotidiano, un témpano de hielo, experimentado como un objeto que brinda sensaciones nunca antes percibidas. José Arcadio Buendía vuelve a su casa. Su esposa Úrsula estaba cocinando en la cocina, dándole vuelta a la olla de sopa, pero de pronto Úrsula se percata de que gira y ve que en la entrada está su hijo Aureliano Buendía, de 10 años de edad, y su hijo Aureliano le está mirando de manera muy fija y penetrante. Y Úrsula se asusta porque reconoce que esa mirada de su hijo anuncia que él está a punto de lanzar una profecía. ¿Y cómo lo sabe Úrsula? Lo que pasa es que unos años antes, cuando Aureliano tenía 5 años de edad, había ocurrido algo similar. Úrsula estaba cocinando, su hijo de 5 años, Aureliano Buendía, la miró de una forma muy penetrante. Úrsula en aquella época le preguntó: hijo, ¿por qué me miras así? ¿Qué pasa? Y Aureliano, con 5 años de edad, señaló una olla de sopa y le dijo: mamá, se va a caer. Úrsula se empezó a matar de risa porque ella misma había colocado la olla en el centro de la mesa, pero la carcajada se corta cuando Úrsula ve cómo la olla empieza a moverse por sí sola y finalmente cae al piso haciéndose añicos. Esa profecía la lanzó Aureliano cuando tenía 5 años de edad. Ahora volvemos al presente. En el presente, Aureliano, con 10 años de edad, Aureliano Buendía está mirando a su madre de una forma muy fija. Úrsula, asustada, le dice: hijo, ¿qué ocurre? Aureliano Buendía le dice: mamá, alguien va a venir. Eso se lo dijo el día viernes. El día lunes alguien toca la puerta en la casa de la familia Buendía. Los esposos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, abren la puerta y de pronto ven a una niña vestida de negro, que tiene detrás de sí un mecedor de madera. La niña está cargando un saco, chupándose el dedo, y la niña les entrega una carta a los esposos. José Arcadio Buendía recibe la carta, abre el sobre, saca la misiva y lee el siguiente contenido. Buenas tardes, la niña que tienen ante ustedes se llama Rebeca Montiel.
por favor, no la desamparen porque es familiar de ustedes dos. Y no le vayan a decir a nuestra hija Rebeca que lo que la ha acompañado todo su viaje en ese saco son nuestros huesos, los huesos de sus padres muertos. Y por favor, no sean malos, encárguense de darnos cristiana sepultura. Y no vayan a desamparar a Rebeca porque les repetimos, es prima de ustedes dos, es prima cercana de Úrsula Iguarán y prima lejana de José Arcadio Buendía. En ese instante el lector se pregunta, un momento, ¿cómo puede ser prima de ambos esposos? Lo que pasa es que estos dos esposos son primos hermanos entre sí. Y para contarnos dónde se conocieron, el narrador hace un salto al pasado. Con su frase, muchos años después, muchos años antes, así se salta al pasado, así como se salta al futuro diciendo muchos años después. Vamos a dejar en el presente, en Macondo, a José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán frente a la niña Rebeca y saltamos al pasado. Muchos años antes, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se habían conocido en un pueblo llamado Riohacha. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán allí en el pasado se enamoraron, sin embargo, la familia no veía esta posible unión con buenos ojos. ¿Por qué? Porque ya existía una maldición que decía lo siguiente: si dos familiares se unen en vínculo carnal, el hijo te nace con cola de cerdo. Ya tenían un primo que era producto de la unión de dos familiares y nació con cola de cerdo. Por el temor de que esta maldición se repita, la familia no quiere que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se unan. Sin embargo, triunfa el amor. En Riohacha ambos se casan. Pero el día de la boda, la madre de Úrsula Iguarán siembra el temor en su hija diciéndole: pero ya te casaste, supongo que serás feliz criando hijos con cola de cerdo, de mono de lagartija, a ver qué demonios te sale. Producto de esto, José Arcadio Buendía la va a pasar mal en su luna de miel, porque entra a su habitación diciendo ponte linda bombón, llegó la hora. Sin embargo, cuando ve a Úrsula Iguarán, a José Arcadio Buendía se le cae el alma al suelo, porque Úrsula Iguarán tiene puesto un calzón de castidad, correas, candado, clave, wifi. José Arcadio Buendía le dice: Úrsula, ¿me explicas qué demonios es esto? Úrsula le dice a José Arcadio Buendía: yo me he casado contigo porque te amo, pero no quiero tener hijos con cola de cerdo. José Arcadio Buendía en buena onda le dice: pero Úrsula, a mí no me preocupa si pare chanchitos, con que sepan hablar, yo los educo, los matriculo en lógica, postulan y todo. No quiero tener hijos con cola de cerdo. Va a pasar un año en la novela y luego empiezan a haber habladurías en Riohacha. Oye, mira, un año de casados y Úrsula ni siquiera está encinta, ¿qué será de la virilidad de José Arcadio? Pobre hombre, hay que hacer una chanchita y llevarle un lunes de mi farma. Sin embargo, estos rumores van a estallar de forma violenta cuando en una pelea de gallos, el gallo de Prudencio Aguilar sea derrotado y asesinado por el gallo de José Arcadio Buendía. Estamos en la plaza de Riohacha, está todo el pueblo allí, el gallo de José Arcadio Buendía mata al gallo de Prudencio Aguilar, y en ese instante Prudencio Aguilar se acerca, recoge el cadáver de su gallo y felicita a José Arcadio Buendía diciéndole lo siguiente: José Arcadio Buendía, te felicito por ese gallo tan valiente que tienes, a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer. En ese instante José Arcadio Buendía retrocede, mira a todos y dice: ya vuelvo, y tú, Prudencio, ármate porque te voy a matar. José Arcadio Buendía vuelve a su casa, entra a la sala, retira de la pared la lanza con la cual su abuelo Aureliano Buendía mataba tigres en la selva, regresa a la plaza y a una distancia de más de 15 metros, con la fuerza brutal, con la fuerza de toro, característica de todos los que se llamen José Arcadio en las distintas generaciones, con una potencia brutal, arroja la lanza con tal fuerza que le atraviesa la garganta a su vecino Prudencio Aguilar, que cae sin vida. José Arcadio Buendía retira la lanza llena de sangre, vuelve a su casa, entra y justo ingresa a la alcoba en el momento en el cual su esposa Úrsula Iguarán, debido a la cercanía de la noche, se colocaba el calzón de castidad. En ese instante José Arcadio Buendía, señalándola con la lanza bañada en sangre, le dice: Úrsula, en ese instante te quitas eso, porque en este pueblo nadie más va a morir por culpa tuya. Al ver la furia de su esposo, Úrsula Iguarán se quita el calzón de castidad y puntos suspensivos, ¿ok? La clase sin censura es otra tarifa. Bueno, ya. 10 páginas después, ¿ok? Ya al día siguiente, Úrsula Iguarán sale a botar la basura y regresa corriendo asustada diciéndole: José Arcadio Buendía, el fantasma del hombre que mataste, el fantasma de Prudencio Aguilar está en el patio.
José Arcadio Buendía le dice, pues por favor, Úrsula, oye, los muertos no vuelven a la vida, seguro que es la culpa que te hace ver cosas. José Arcadio, te juro que, ya mujer. Al día siguiente estaba lloviendo, José Arcadio Buendía sale para colocar un toldo a su gallinero y ve parado en medio de la lluvia al fantasma de Prudencio Aguilar. El fantasma va a empezar a acosar a los esposos, se mete a la casa, aparece en la alcoba. Un día José Arcadio Buendía entra al baño de su alcoba nupcial y encuentra a Prudencio Aguilar lavándose la enorme herida ante el caño. José Arcadio Buendía le dice, Prudencio, tú ganas, mañana mismo me voy con mi familia de Riohacha. José Arcadio Buendía toma amigos y familiares y sale de Riohacha con un proyecto. Buscar la costa, encontrarla y fundar un pueblo a orillas del mar. Van a vagar durante varios meses buscando la costa. Cuando llevaban 7 meses buscando la costa sin encontrarla, nace el primer hijo de ambos esposos, José Arcadio. Apenas Úrsula Iguarán da a luz, revisa por todos lados y felizmente es por completo humano. No tiene cola de cerdo. Ya cuando llevaban 14 meses buscando la costa sin encontrarla, un día José Arcadio Buendía se acuesta a dormir y sueña con que está entrando a una ciudad en donde las casas están hechas de vidrios, de espejos. José Arcadio Buendía le pregunta a los habitantes de esa ciudad cómo se llama este lugar. Y ellos le dicen, este lugar se llama Macondo. José Arcadio Buendía despierta, reúne a su familia y les dice, 14 meses buscando la costa sin encontrarla es más que suficiente. Hay que fundar un pueblo aquí. Finalmente discuten y deciden ya, fundamos un pueblo en este lugar, hasta que uno pregunta, oye, ¿y qué nombre le ponemos al pueblo? Y José Arcadio Buendía contesta con el nombre de la ciudad soñada, que el pueblo se llame Macondo. El primer ser humano que nace en Macondo es Aureliano Buendía, que recuerda, futuro coronel, que va a llevar a cabo 32 rebeliones armadas contra el gobierno y las pierde todas, ¿ok? Tiene 18 hijos, uno dentro de Macondo, 17 fuera del pueblo mientras se rebelaba. Pero recuerda que todo esto, a excepción de lo último, es el pasado. Volvemos al presente. En el presente en Macondo está José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán ante la niña Rebeca Montiel de 11 años. Terminan de leer la carta y dicen, bueno, si esta niña es familiar nuestra, hay que criarla. Envían a Rebeca Montiel para que duerma con los demás niños, José Arcadio, Aureliano, Amaranta. Pero ocurre que había una criada que dormía con ellos para cuidarlos. Y la criada se despierta en la noche y lo que la despierta es un sonido chirriante. Ve que el sonido lo causa la niña Rebeca, que está en su mecedora. La niña Rebeca se está chupando el dedo, pero cuando la criada ve la mirada extremadamente resplandeciente de Rebeca, la criada lanza un grito de terror, porque reconoce en esa mirada tan brillante el primer síntoma de la peste del insomnio. Peste que había asolado el pueblo de la criada, por eso ella huyendo había llegado a Macondo. Al día siguiente la criada va donde José Arcadio Buendía y le dice, patriarca, haga algo. La niña Rebeca ha traído la peste del insomnio, esa peste asoló mi pueblo, nadie va a poder dormir. Y peor aún, esa peste luego evoluciona en la peste del olvido, vamos a olvidarnos progresivamente de todo. José Arcadio Buendía creía que eran supersticiones de la criada y le dice, ya mujer, voy a ver qué hago. 2 días después, nadie duerme en la casa de los Buendía. 5 días después, nadie duerme en Macondo. Úrsula Iguarán, que como algunas madres cree que puede dar remedio casero a todo, Úrsula se mete a la cocina y dice, yo voy a hacer que mi familia duerma. Toma una olla y mete todo lo que encuentra, sal, aceite, baigón, azúcar, lejía, qué sé yo, le da vuelta, a ver, vengan, tomen este brebaje para ver si dormimos. Todos beben el brebaje, media hora después seguían despiertos. Sin embargo, el brebaje sí tuvo un efecto colateral. El brebaje los hizo soñar despiertos. Y lo más alucinante era que uno podía ver los sueños del otro. Parecía que la casa se hubiera llenado de visitantes, cíclopes, dragones, gigantes. Lo que ocurre luego es que se da el primer síntoma de la peste del olvido. José Arcadio Buendía, de la primera generación, tiene con su hijo Aureliano Buendía un taller de alquimia, y un día Aureliano Buendía, que ya tiene como 15 años, le dice, papá, ¿cómo se llama ese mineral? En ese instante José Arcadio Buendía dice, hijo, la peste del olvido, ya nos estamos olvidando progresivamente de las cosas. Pero bueno, ese mineral se llama TAS. En ese instante José Arcadio Buendía, sorprendido, ve como su hijo Aureliano Buendía toma un papel, coloca la palabra TAS y etiqueta el envase. José Arcadio Buendía dice, hijo, qué buena idea, así vamos a luchar contra la peste del olvido. Hay que empezar a colocar etiquetas y carteles en todas las cosas, con el nombre de cada objeto y una pequeña descripción de para qué sirve cada cosa en este lugar.
La casa de los Buendía se llena de etiquetas y carteles, pero como José Arcadio Buendía era el fundador de Macondo y todos confiaban en su criterio, todo Macondo se llena de etiquetas y carteles. Hay un cartel que dice en la plaza, el pueblo se llama Macondo, hay un cartel en la iglesia que dice Dios existe, no lo olvides. La vaca se pasea con un cartelazo que dice esta es la vaca. A la vaca hay que ordeñarla todas las mañanas para obtener la leche y la leche se mezcla con el café para obtener café con leche. Los pobladores de Macondo colocan en la entrada del pueblo unas campanitas para que todo forastero que ingrese hiciera sonar la campanita y así nadie le invitara ni agua ni alimento, porque de esa manera se transmitía la peste del insomnio y del olvido. Un día llega un forastero, toma una campanita, entra al pueblo y la va haciendo sonar, pero el sonido se va acercando cada vez más a la puerta de los Buendía hasta que alguien toca. José Arcadio Buendía se acerca, abre la puerta y ve un sujeto al cual no conoce, pero luego José Arcadio Buendía dice, oye, si de repente sí lo he conocido, pero lo he olvidado, por si acaso nomás amigo, ¿cuánto tiempo sin vernos? Lo abraza. El sujeto se separa de José Arcadio Buendía porque se da cuenta que el gesto de cariño es falso, fingido. El sujeto mira alrededor, ve todo lleno de etiquetas y carteles. El sujeto entiende lo que ocurre, el sujeto va a su maletín, lo abre, saca un frasco y se lo da a José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía ve el frasco y bueno, confiado, bebe del mismo. Cuando José Arcadio Buendía baja la mirada, los ojos se le llenan de lágrimas, porque ese brebaje lo ha curado de la peste del olvido y reconoce en el sujeto que tiene ante sí a Melquíades. Melquíades, pero si tu tribu me dijo que habías muerto. Efectivamente, José Arcadio Buendía, mi tribu no te mintió. Yo fallecí de fiebres en las dunas del Sahara, pero no te imaginas qué lugar tan triste y solitario es la muerte. Así que, como no me gustó, decidí volver a la vida. Ahora, por haber ido en contra de las leyes de la naturaleza, mi tribu de gitanos me ha expulsado, ya no formo más parte de la tribu. Oye, ¿tú crees que yo me pueda quedar a vivir aquí? No hay problema, le dice José Arcadio Buendía. El brebaje que le dio Melquíades a José Arcadio Buendía se produce en masa para todo el pueblo. Melquíades, resucitado el maldito, salva al pueblo de la peste del insomnio y del olvido, traída por Rebeca Montiel, que recuerda será criada como si fuera de la segunda generación. Técnicamente no lo es adoptada. Ahora, lo que va a ocurrir luego es que, bueno, Melquíades, en la casa de los Buendía, se va a dedicar a una actividad extraña. Llena pergaminos en un idioma que nadie entiende, ¿ok? Y cuando alguien le pregunta, oye Melquíades, ¿qué es esto?, él siempre responde lo mismo. Melquíades dice, una vez que yo termine de colocar el punto final, tienen que pasar 100 años para que alguien logre entender estos pergaminos. Yo termino de escribir estos pergaminos, pasan 100 años y recién alguien los entenderá. Antes no. Ahora, va a ir pasando el tiempo en la novela y sencillamente va a fallecer Melquíades otra vez, ya no resucita, pero también van a empezar a fallecer los patriarcas de la familia, es decir, los integrantes de la primera generación, José Arcadio Buendía y Úrsula Guarán. Un día José Arcadio Buendía despierta gritando gritando en latín mientras rompe cosas y nadie sabe cómo diablos aprendió latín, llama a 6 vecinos para que lo controlen, lo tiran al piso, le colocan una cuerda en la cintura y lo amarran a un árbol que está dentro del patio de la casa de los Buendía. José Arcadio Buendía, el primero del estirpe, muere atado a un árbol. Su esposa Úrsula Guarán llega a vivir casi 120 años de edad. Se queda ciega, pero como nunca salía de casa y conocía la casa a la perfección, fingía que podía ver, nadie se dio cuenta de que estaba ciega. Conforme se hacía más viejita, se hacía más chiquita. Llega a ser tan pequeña que sus tataranietos la utilizaban de Barbie, la peinaban, la cambiaban, la maquillaban. A los casi 120 años de edad, Úrsula Guarán fallece. Ahora, van a ir apareciendo otros personajes en la novela. Por ejemplo, en algún momento nacen gemelos, y apenas nacen 2 varones gemelos, nadie se toma pero ni un instante en pensar el nombre. De inmediato, José Arcadio II y Aureliano II. Profe, ¿por qué no se tomaron ni un instante en pensar el nombre? Lo que ocurre es que en la novela 100 años de soledad se da el llamado tiempo cíclico. Profe, ¿qué es el tiempo cíclico? Escucha bien. El tiempo lineal implica que el tiempo pasa y todo cambia, se transforma. Ese es el tiempo lineal. Profe, el tiempo cíclico implica que el tiempo pasa y todo se repite. Cada generación de la familia Buendía es como un ciclo. Lo que ocurrió en una generación, en un ciclo, se va a repetir en la generación posterior. Por ejemplo, en las generaciones se repiten los nombres. José Arcadio, Aureliano,
se repite el físico. Los José Arcadios son altos, fornidos, los aurelianos son altos pero flaquitos. Se repite la personalidad. Los José Arcadios son osados, agresivos, los aurelianos son tímidos, pensativos. Se repiten las acciones. Si un José Arcadio vivió de Macondo en la segunda generación, en la tercera o cuarta otro José Arcadio o Arcadio hará lo mismo. Si en la segunda generación un aureliano se fue a la guerra, en la tercera, cuarta o quinta otro aureliano hará lo mismo. Por eso es que prácticamente en la estirpe Buendía el tiempo es cíclico. Lo que ocurre en una generación se repite en la generación siguiente. Por eso cuando nacen dos gemelos varones, José Arcadio II, Aureliano II. Pero lo curioso es que estos gemelos eran tan pero tan idénticos que ni su propia madre, Santa Sofía de la Piedad, podía distinguirlos, ¿ok? Por eso la madre dijo, no, ¿sabes qué? Esto no es conmigo, yo tengo que poder distinguir a mis hijos, así que, ya sé, le puso a uno una pulsera con su nombre, José Arcadio II, a otro otra pulsera con su nombre, Aureliano II, vistió a uno de un color, a otro con un color distinto, pero estos malditos se cambiaban la ropa, se cambiaban las pulseras, les gustaba jugar con sus identidades, ¿ok? Ahora, lo curioso es que estos gemelos prácticamente jugaban tanto con sus identidades que confundían a todos, pero en algún momento la abuela Úrsula Iguarán, que por ese entonces estaba con vida, Úrsula Iguarán dijo, oye, qué extraño, primera vez en la familia que tenemos a un aureliano alto, fornido, osado, agresivo, un aureliano que más parece un José Arcadio, y primera vez en la familia que tenemos un José Arcadio flaquito, tímido, calladito, un José Arcadio que más parece un aureliano. Yo creo que esto es tanto jugar con sus identidades, ellos mismos se han confundido. Y efectivamente se habían confundido, ¿ok? Ahora, estos gemelos tenían un vínculo que iba más allá de lo sanguíneo, tenían un vínculo psíquico. Por ejemplo, Santa Sofía de la Piedad, la mamá veía a su hijo Aureliano II en la sala, le llevaba un vaso de limonada, Aureliano II empezaba a beber, pero en ese instante su gemelo José Arcadio II, en otro cuarto, sin estar tomando nada, gritaba, ¡le falta azúcar! Oye, sí tiene razón, le falta azúcar, échale más. Este vínculo psíquico se va a imponer en el momento de la mismísima muerte, porque cuando José Arcadio II caiga sin vida sobre los papeles de Melquíades que trató de interpretar, en ese mismo instante su gemelo Aureliano II muere de un paro cardíaco. Se da el funeral, corre harto trago, hora de llevar los féretros al cementerio, la familia está recontra ebria y cuando llegan al cementerio no se dan cuenta, pero colocan los féretros en lápidas opuestas. Y así sin saberlo, le devuelven su identidad original a estos gemelos que habían confundido sus identidades. El que más nos importa para el argumento es Aureliano II. Aureliano II se casó con una mujer llamada Fernanda del Carpio, ¿ok? Tuvieron varios hijos, pero la hija que importa sobre todo para el argumento es Meme Buendía. Se llama Remedios Buendía, pero de cariño le dicen Meme Buendía. Meme Buendía se enamora de un mecánico llamado Mauricio Babilonia. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque Fernanda del Carpio, madre de Meme Buendía, es muy pituca, muy nariz alzada, y dice, ¿cómo mi hija va a estar con un cochino mecánico? Meme Buendía, te me separas de Mauricio Babilonia. Meme Buendía le dice, ya madre, ya te hice caso, ya me separé de Mauricio Babilonia. Pero a partir de esa situación, Meme Buendía empezó a tener una costumbre extraña. Prácticamente decía, mamá, me voy a duchar, y se quedaba unas 4 horas en el baño. Un día Fernanda del Carpio estaba barriendo la parte trasera de la casa cuando ve a un tipo que trepa el tejado del baño, retira una calamina y se mete a ese baño en donde está su hija Meme Buendía. Y el tipo que ha entrado es Mauricio Babilonia. Es cuando Fernanda del Carpio dice, ya entendí por qué 4 horas duchándose. Fernanda del Carpio va a la casa del alcalde de Macondo, su amigo, y le dice, alcalde, mire, ayúdeme. Hay un ladrón que se está metiendo a mi casa y me roba los conejos, las gallinas, los cuyes. ¿Podría colocar en la parte trasera un policía que larga guardia a mi casa y le mete un balazo a ese ladrón? Allá dice el alcalde, colocan al policía, el policía está haciendo su guardia, cuando de pronto el policía ve a un tipo que trepa el tejado del baño, el policía saca el arma, le dispara, la bala se le clava en la columna vertebral a Mauricio Babilonia, que cae y queda paralítico de por vida. Cuando Meme Buendía se entera que la responsable de eso es su madre, Fernanda del Carpio, Meme Buendía se niega a volver a hablarle a su madre. Fernanda del Carpio toma a su hija Meme Buendía y se la lleva a Polonia, un país muy pero muy católico, y encierra a su hija Meme Buendía en un convento. Fernanda del Carpio vuelve a Macondo feliz diciendo,
con el tiempo la gente se va a olvidar que mi hija tuvo amoríos ilícitos con un cochino mecánico. Sin embargo, 9 meses después, alguien toca la puerta. Cuando Fernanda del Carpio abre, ve ante sí a una monja polaca que sonriendo le entrega una canastita y le dice: felicidades por su nieto. ¿Qué? Un nieto, un bastardo, un hijo ilegítimo. Nadie puede saber que este niño existe. Fernanda del Carpio encierra a este niño en una habitación y lo cría durante un año a escondidas de los demás personajes. Pero un día el niño se escapa y los demás personajes: oye, Fernanda del Carpio, este chivo, me lo encontré en una canastita en el río y lo estoy criando. Fernanda del Carpio no cuenta la verdad, no revela que ese niño es sencillamente un buen día por parte de madre. De hecho, ese niño va a ser bautizado en la casa como Aureliano. Lo dejan sin apellido porque creen que lo están adoptando, que lo están recogiendo, pero el lector sabe que el nombre de ese niño debería ser Aureliano Babilonia, es hijo de Mauricio Babilonia y Meme Buendía. Ahora, Aureliano Babilonia se cría en la casa de la familia Buendía, creyendo que es un adoptado, un recogido, y se cría junto a una niña llamada Amaranta Úrsula. De hecho, estos dos eran los malditos que utilizaban a la tatarabuelita como Barbie. Pero ocurre que pasa el tiempo y Amaranta Úrsula se va a educar al extranjero, a Europa. Aureliano Babilonia se queda viviendo en la casa solo con la compañía de una anciana que lo trata muy mal. Él no lo sabe, pero esa anciana es su abuela, Fernanda del Carpio, que lo trata mal, creyéndole un nieto ilegítimo. Fernanda del Carpio enferma y ni siquiera en su lecho de muerte le revela la verdad. No le revela a su nieto que él es un buen día, por parte de madre lo es. Se lleva el secreto a la tumba Fernanda del Carpio y ahora Aureliano Babilonia está completamente solo en la inmensa casa de los Buendía, siendo un adolescente de 16 años de edad. Un día decide explorar las habitaciones de la inmensa casa y en una habitación encuentra unos pergaminos en un idioma que no entiende, pero queda cautivado por el misterio de descifrar esos pergaminos, y Aureliano Babilonia va a dedicar años de completa soledad a intentar descifrar estos pergaminos. Sin embargo, en algún momento Aureliano Babilonia siente que no está solo, gira la mirada a la izquierda y ve a un anciano vestido de negro con un gran sombrero oscuro que le dice: Aureliano Babilonia, ¿ya descifraste en qué idioma están los pergaminos? Aureliano Babilonia le dice: sí, están en sánscrito. Muy bien, ya falta poco tiempo para que se cumpla el plazo que yo dije deberían transcurrir para que alguien descifre mis pergaminos. Es el fantasma de Melquíades que en ese instante se desvanece. Cuando ya Aureliano Babilonia estaba muy cerca de descifrar el código, la clave que le permitiera entender los pergaminos de Melquíades, algo lo distrae, algo lo aleja de los pergaminos, y lo que lo distrae es el amor. Amaranta Úrsula, la niña con la cual se había criado, vuelve a Macondo hecho una mujer despampanante, vive en la misma casa que Aureliano Babilonia, se enamoran, queda encinta. El día en el cual Amaranta Úrsula está dando a luz, la partera recibe al niño, lo limpia, y cuando la partera lo gira dice: oye, ¿esta cola? Bueno, cuando el niño tenga sus primeros dientes le cortamos la cola y ya está. Como han pasado 100 años en la novela, nadie recuerda la maldición que decía que si dos familiares se unen en vínculo carnal, el hijo nace con cola de cerdo. Lamentablemente Amaranta Úrsula no deja de desangrarse luego del parto y muere ese mismo día de una hemorragia. Aureliano Babilonia tiene que dejar a su hijo nacido con cola de cerdo en la cuna y tiene que ir a enterrar a la única mujer que amó, a la única mujer que lo sacó de su soledad, Amaranta Úrsula. Cuando Aureliano Babilonia vuelve del cementerio, abre la puerta, entra a la sala y ve una escena que lo destroza por dentro. Ve como una gruesa hilera de hormigas rojas está cargando un feto reseco, y ese feto reseco es lo único que queda de su hijo nacido con cola de cerdo. Las hormigas han devorado a su hijo. Sin embargo, viendo esa escena, algo sorprende a Aureliano Babilonia, y lo que lo sorprende es darse cuenta de que en ese instante en su mente se descifra el código, la clave que le permite entender los pergaminos de Melquíades. Logra recordar la primera línea, logra traducirla y logra entender la primera línea de los pergaminos de Melquíades. ¿Qué es lo que dice la primera línea de esos pergaminos? Dice lo siguiente: el primero está atado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. El primero de la estirpe Buendía fue José Arcadio Buendía, murió atado a un árbol. Y el último Buendía nacido es ese niño con cola de cerdo, al cual en ese instante las hormigas devoran. Y esto lo escribió Melquíades
100 años antes de que sucediera. En ese instante Aureliano Babilonia se da cuenta de que los pergaminos de Melquíades predicen la historia de toda la familia Buendía. Va corriendo a la habitación de Melquíades, cierra la puerta, cierra las ventanas para tener tranquilidad, toma en sus manos los pergaminos y puede entenderlos a la perfección. Y lo que lee en esos pergaminos es la historia de la familia Buendía. Lee todo lo que les he contado. Lee cómo dos primos hermanos se conocieron en Riohacha, cómo se casaron a pesar de la oposición de las familias. Lee cómo el esposo mató a un vecino cuyo fantasma los acosaba. Lee cómo buscaron la costa sin encontrarla. Lee cómo fundaron un pueblo en medio de la nada con el nombre de una ciudad soñada. Lee cómo la mujer más hermosa del mundo ascendió a los cielos. Lee cómo los gitanos visitaban Macondo. Lee la historia de dos gemelos tan idénticos que confundieron sus identidades. Y leyendo la historia de los Buendía en los pergaminos de Melquíades, Aureliano Babilonia lee la historia de un niño que no sabía que formaba parte de la familia Buendía. Aureliano Babilonia lee su propia historia y así se da cuenta de que por parte de madre es un Buendía, su madre es Meme Buendía. Y también leyendo los pergaminos descubre que la única mujer que amó, Amaranta Úrsula, era en realidad su tía. Era hermana de su madre, Meme Buendía. Y leyendo los pergaminos, Aureliano Babilonia se entera de la maldición que decía que si dos familiares se unen en vínculo carnal, el hijo nace con cola de cerdo. Sin embargo, en ese instante, Aureliano Babilonia hace una deducción muy coherente. Aureliano Babilonia dice, un momento, si estos pergaminos cuentan la historia de toda la familia Buendía, del inicio hasta el final, yo soy el último Buendía con vida. Este libro debe acabar contando mi muerte. Aureliano Babilonia salta a la última página de los pergaminos de Melquíades, esperando leer en esa página final el hecho del día lejano y futuro en el cual morirá. Sin embargo, cuando Aureliano Babilonia salta a la última página de los pergaminos de Melquíades, es demasiado tarde, porque en esa página final de los pergaminos, Aureliano Babilonia no leerá el futuro. Lo que va a leer es el presente. Lo que lee es lo siguiente. Y en ese instante, el último de los Buendía con vida, Aureliano Babilonia descifraba y entendía al fin los pergaminos de Melquíades mientras un viento huracanado llegaba para destruir Macondo. ¿Qué? Pero cuando alza la vista del texto, es exactamente lo que ve. Ve como un viento huracanado arranca puertas y ventanas haciendo temblar toda la casa. Aureliano Babilonia vuelve la vista al texto para terminar de leerlo, pero vuelve la vista a los pergaminos de Melquíades sabiendo que jamás saldría con vida de esa habitación. Y los pergaminos de Melquíades terminan diciendo lo siguiente: desde el inicio de los tiempos se había predecido que un huracán bíblico destruiría Macondo, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra, y el huracán arrasa Macondo y a la estirpe Buendía también.